Estimados estudiantes, el día de hoy me comunico con ustedes a través de este pequeño video orientativo para explicar un poco qué está pasando en nuestra asignatura y más o menos cuál es el enfoque, las actividades y los contenidos que estamos viendo en este momento. Bien, como todos ya saben, hemos concluido nuestro primer corte de calificación de nuestra asignatura virtual de proyecto de grado número 1. En este instante hemos estado abordando ya un segundo ciclo enfocado al desarrollo de contenidos enfocados precisamente a la construcción del anteproyecto de grado como tal. Aquí vamos a hablar de los siguientes aspectos. Hemos iniciado hablando un poco acerca de la justificación de este proyecto de grado, de por qué este proyecto de grado es relevante, es importante o genera un valor agregado no solo para la ingeniería civil, sino también para la academia. Cualquiera de los enfoques puede ser completamente viable. En la justificación vamos a hablar un poco sobre la justificación teórica. ¿Qué preceptos, qué autores, qué investigaciones se han hecho al respecto de esta tipo de proyecto de grado? La justificación teórica habla sobre por qué teóricamente el proyecto que hemos decidido realizar es relevante, por qué teóricamente puede tener una incidencia sobre la ingeniería civil o sobre la academia de forma positiva. ¿Por qué justificamos nosotros teóricamente de que este proyecto es viable y es de vital importancia o de gran relevancia para la ingeniería como tal? Cuando hablamos de una justificación legal, hacemos referencia más al marco normativo que cobija nuestro proyecto de grado, es decir, vamos a apuntarle al cumplimiento de la normatividad, sismo resistencia, desarrollo social, viviendas aptas, más seguras, para el tipo de sociedad que nosotros estemos identificando o qué es lo que nosotros estamos haciendo específicamente. La justificación también vamos a hablar de la práctica. La práctica vamos a hablar directamente de por qué nosotros estamos hablando de que el proyecto de nosotros o el proyecto de grado puede ser aplicable directamente a la realidad, es decir, ¿qué tanto nosotros podemos hablar de una justificación práctica desde el punto de vista de que sea materializable o que los efectos y los productos que son abordados o resultados de nuestro proyecto de grado pueden ser de utilidad para la vida real? Esto es la justificación práctica, cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto y este va a tener un impacto real o práctico en la vida de una sociedad o en el desarrollo de un proyecto de construcción, en fin, distintos tipos de practicidad que podemos llegar a hablar. Cuando hablamos de una justificación metodológica, hablamos de cómo nosotros capturamos la información y en este caso sí estamos hablando un poquito de un tema más complejo. La justificación metodológica estamos hablando de nosotros hemos planteado un problema. ¿Cuáles son las causas de este problema? ¿Cuáles son las incidencias o las razones por las que sucede este problema? Ahora, nosotros abordamos esta situación o este proyecto teniendo en cuenta esta información, estas variables y de dónde hemos capturado esta información. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Literalmente estamos hablando de fuentes primarias, de que nosotros hemos evidenciado directamente una situación, o fuentes secundarias, hemos analizado diversos estudios, diversas bases de datos que generan o que establecen una línea base que nos permita a nosotros identificar un problema y a partir de él tomar unas decisiones. Entonces, la parte de la justificación metodológica quiere decir que nosotros estamos abordando unas variables, una información, de dónde la estamos capturando, cómo vamos a tratar o analizar dicha información y cuál va a ser el resultado de la misma. La metodología o la justificación metodológica habla sobre todo ese proceso y cómo vamos a manejar, a analizar y a consolidar la información base para el desarrollo de nuestro proyecto de grado. Cuando hablamos de marcos de referencia, ya hablamos de un marco de referencia teórica, a este sí hacemos un poco más de referencia directamente a las investigaciones, citar directamente qué adelantos, qué desarrollos, qué investigaciones previas se han desarrollado precisamente en la materia que obviamente estamos abordando en cada uno de nuestros proyectos de grado. Cuando hablamos del marco de referencia conceptual, es más algo un poco más sencillo y es literalmente definir algunos de los conceptos o temáticas que se van a requerir para la comprensión del proyecto de grado. Aquí vamos a hablar directamente de un concepto, digamos, material, férreo, vías, acero, en fin, depende del tipo de proyecto, algunos conceptos claves que necesitamos una comprensión específica del lector para que pueda comprender cuál es el desarrollo de la actividad o el proyecto de grado. Por último, claramente estamos hablando de la hipótesis del trabajo, es decir, una justificación, una contextualización que nos lleva a nosotros a formularnos una
una pregunta, problema, una hipótesis de trabajo que nosotros vamos a validar o no a validar o precisamente a descartar a través del desarrollo del proyecto de grado como tal. De aquí en adelante, esta primera actividad se concentra en el desarrollo de estos enfoques que les acabo de mencionar. Pero ¿qué va a pasar y qué es lo más clave en este momento? De aquí en adelante nosotros vamos a empezar a trabajar todos los contenidos directamente en el formato preestablecido de anteproyecto de grado. ¿Por qué? Porque la idea al finalizar nuestra asignatura virtual es que el día del parcial final nos vamos a encontrar, vamos a hacer un ejercicio tal vez frente a la sustentación de este anteproyecto, pero también vamos a entregar directamente físicamente, o sea, impreso y en digital en un CD, el anteproyecto de grado con los respectivos documentaciones requeridas para que sea inmediatamente radicado en la facultad y ustedes ya puedan continuar con el proceso directamente de anteproyecto radicado, anteproyecto avalado y anteproyecto que será desarrollado en proyecto de grado número 2 y podrán desarrollarlo para precisamente optar por el título después de hacer la sustentación del mismo. Así que aquí en adelante nos vamos a concentrar en la estructura del anteproyecto para que cuando llegue el final de nuestra asignatura virtual lo radiquemos directamente el último día de clases, básicamente para que podamos seguir adelante con los trámites y ustedes puedan optar por el título de profesional en el menor tiempo posible. No siendo más, recuerden bien que pueden contar conmigo en cualquier momento si necesitan algún tipo de orientación a través de la mensajería de la plataforma, de correo electrónico o de mi WhatsApp, por si requieren algún tipo de orientación frente a la estructura y presentación de alguna de las actividades propuestas. Sin más preámbulo por ahora, los dejo, les deseo un feliz resto de semana. Hasta luego.